Ya estamos de regreso aquí en Ángulos. Les habíamos anunciado la presencia del diputado Salvador Rizo Castelo, pero tuvo una reunión que se está alargando y no va a poder llegar. Entonces estamos viendo la posibilidad de que, aunque sea, podamos platicar con él por teléfono, pero por lo pronto pues queremos abordar el tema del presupuesto con Enrique Tucen. Bienvenido, Enrique. Ricardo, Germán, ¿cómo están? Y Germán Petersen, bienvenido. Ricardo, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Oigan, pues, a final de cuentas ha habido como cierto estilo de afloja en torno a este proyecto de presupuesto que envió Emilio González Márquez. Hubo algunas diferencias entre el equipo del gobernador electo Aristóteles Sandoval y el actual gobernador Emilio González Márquez, pero a final de cuentas parece que ya quedaron saldadas estas diferencias y que los cambios serán mínimos, ¿no? Sí, siempre en un presupuesto los cambios son mínimos porque la mayoría de los gastos son inerciales, es muy difícil reducirlos y los puedes reducir a 5 o 10 años, pero de un presupuesto a otro es muy complicado y muchos compromisos. Pero yo creo que en términos generales, si lo analizamos el presupuesto con cuidado, hay algunas cifras que creo que son preocupantes. Una, te pongo el ejemplo, se reduce el gasto en inversión casi 20%, que me parece preocupante. No sé a quién le convenga eso, si a Emilio o Aristóteles, si se pactó o no se pactó, pero que de un año a otro pase de algo así como 7,000 y cacho a 6,100 millones de pesos, creo que es preocupante. Eso por un lado. Por el otro, hay crecimientos en algunas áreas de la administración pública que de entrada me parecerían inexplicables. Turismo crece en inversión, baja en inversión global, pero turismo solo en inversión crece 410%, una cifra que se me hace altísima. Y así nos podemos ir y nos encontramos algunos gastos, algunas erogaciones que no me parecen explicables, por lo menos con la información que tenemos ahorita. Claro, ahora en lo que se refiere a inversión tiene que ver con ¿qué? ¿Con hacer obras, por ejemplo? Sí, con el dinero que va a las secretarías que tienen posibilidad de hacer inversión pública, hay una reducción de 20%, que es la reducción más importante del sexenio. Pero bueno, tendría que ser explicado, este tipo de reducciones y recortes tendrían que ser explicados y no tenemos información al respecto. Bueno, lo que nos decía porque yo estuve en la presentación del proyecto de presupuesto por parte del secretario de Finanzas Martín Mendoza, es que tiene que ver con el impacto de la eliminación de la tenencia, que hay que decir que este será 2013 el primer año que no se cobre la tenencia a los automóviles y que por lo tanto había que meterle como la tijera a algunas cosas. Sí, pero bueno, entiendo. Pero si el gasto global crece de 74,000 a 79,000 millones, no entiendo dónde está la tijera. Digo, la tijera está en inversión pública, pero no está en nómina, en salarios. Ahí vemos un aumento en salarios. Entonces, bueno, esa tijera más bien fue como medio conveniente. O sea, que no hay un plan de austeridad claro que se nota, ¿no? Digo, de entrada también habría que decir que el presupuesto, como comenta Enrique, está en el orden de los casi 80,000 millones de pesos y por ende es de los más altos, creo que el más alto que se ha ejercido en la historia del Estado de Jalisco. Y eso de entrada hace que sea un botín bastante jugoso para la administración que se va, pero también para la administración que entra. Creo que otro de los elementos que hay que tener presentes es que tenemos que revisar, insisto yo, el periodo que pasa entre la elección del gobernador y que toma posesión. Son 8 meses hoy por hoy, a nivel federal son 5, aquí en Jalisco son 8, entra hasta el 1 de marzo y ganó la elección a principios de julio, son 8 meses, y eso hace también que sea a veces difícil establecer diálogos para un presupuesto tan grande entre dos administraciones, porque al final el que se va a ejercer 2 meses el presupuesto, una sexta parte del año, y la administración que entra, el año que entra, cuyo gobernador será Jorge Aristóteles Sandoval, comenzará el 1 de marzo y lo ejercerá durante 10 meses. Entonces hay que revisar eso por varios motivos, de entrada porque es un periodo demasiado grande que genera vacíos de autoridad importantes, pero también porque genera también discusiones con el presupuesto. Claro. Hay que también tener presentes aquel compromiso que mencionó el presidente Peña Nieto el 1 de diciembre, que él tenía la intención de enfocarse en la deuda pública de los estados y hacer reformas a la hacienda pública de los estados. Recordemos que la deuda de Jalisco es grande y parece ser que Peña Nieto, en esta vocación que tiene de centralizar el poder, de construir el marco de gobernabilidad fuerte y de decirles, ya llegó el presidente y los gobernadores se van a poner en cintura, veamos qué medidas implementa y qué repercusión tienen estas medidas sobre el ejercicio del gasto en el gobierno de Jalisco. Claro, y hay que decir que, bueno, por ejemplo, esto que está diciendo Germán de los 8 meses que hay entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobierno en Jalisco, pues redunda luego en discusiones que son extrañas y que luego no tienen un fondo. Por ejemplo, el equipo de Aristóteles Sandoval se quejaba hace algunas semanas de que lo que ellos habían propuesto en las mesas del gobierno de transición no estaba plasmado en el proyecto de presupuesto que envió Emilio González Márquez al Poder Legislativo. Pero a la hora en que le preguntábamos, oiga, ¿qué de esto no está plasmado?
qué hace falta, de dónde le metería usted tijera para darle a otros rubros o a dónde hay que darle más dinero o a dónde hay que quitarle, no quería entrar en detalles, ¿no? Y no quería entrar en detalles porque decía, estamos seguros que lo van a resolver los legisladores. Sí. Hoy parece que está resuelto. En efecto, y realmente con esta situación en la que 2 meses la va a ejercer un gobierno y 10 meses la otra, el otro gobierno, se generan condiciones muy propicias para el rejuego político, para el choque Para incluso la y la negociación. confrontación y la negociación. A nivel federal nunca hubo una salida, en este caso de Enrique Peña Nieto, a decir, me están excluyendo de la negociación del presupuesto. ¿Por qué? Porque evidentemente él iba a poder negociarlo como lo está negociando ahorita Luis Videgaray. Y buscar un arreglo semejante a ese, donde no tenga que haber esta rivalidad que incluso llegue a los medios. Sí, porque aparte a Peña Nieto le toca ejercer todo el año que sigue. Exacto. O sea, ahí eso quita eso. Pero yo creo que hay un tema de la deuda que no nos han explicado. Que justamente vamos con el diputado Salvador Rizo Perfecto, Castelo para que por nos la vía explique. telefónica para que nos explique esa y otras cosas. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, a sus órdenes. Muchas gracias. Oiga, diputado, pues ya quedaron las negociaciones finales para el presupuesto, ¿se aprueba esta semana? Bueno, la semana pasada iniciamos una sesión que se encuentra actualmente en receso de la Comisión de Hacienda, donde estamos viendo primeramente la ley de ingresos y posteriormente el presupuesto de egresos. La pasada reunión de la Comisión de Hacienda establecimos la necesidad que tenemos de hacer un ajuste presupuestal a la baja, de bajar el 7% de estimación de crecimiento en los ingresos públicos al 4.08%, y eso pues repercute directamente en el egreso para efecto de poder tener un déficit cero o equilibrio presupuestal, en reducir los egresos o el gasto para el Ejecutivo del Estado y todo el universo público. En ese sentido, ¿se están ustedes, digamos, como empatando con las cifras que está manejando a nivel federal el gobierno de Enrique Peña Nieto? No, más que empatando, sujetarlo a una realidad en términos de crecimiento económico. No podemos estimar que las participaciones federales vayan a crecer el 14% como lo estima el Ejecutivo. No podemos estimar que en el tema de aprovechamientos pues, vamos a recaudar el 100% de los créditos fiscales que tienes pendiente de cobrar el Poder Ejecutivo. Entonces hicimos un ajuste a la baja y ese ajuste es en razón de 2.327 millones de pesos, que tenemos también que hacer el ajuste en el presupuesto de egresos, que el día de mañana en la sesión de la Comisión de Hacienda estaremos presentando por parte de la presidencia de un servidor de la comisión y del órgano técnico de la Comisión de Hacienda las proyecciones y de dónde sacaremos las reducciones para ajustar el egreso a esos 2.327 millones de pesos menos. Diputado, y esta idea de bajar las cifras esperadas de ingresos no tendrá que ver también con una práctica que fue muy generalizada en el gobierno de Emilio González, que fue la de subpresupuestar para tener mayor margen de discrecionalidad en el uso de los recursos? Pues, pero mira, aquí nos afecta una cuestión fundamental, que es el tema del crédito quirografario de los 1.400 millones de pesos que debieron haber pagado en el desarrollo del ejercicio 2012 y que no lo pagaron, y hoy pretenden nos repercuta en el gasto. Entonces, sí creemos que las estimaciones en el ingreso fueron aumentadas para efecto de demostrar que se podían pagar esos 1.400 millones del crédito quirografario y esos 400 millones de pago a proveedores del CODE. Entonces nosotros vamos a ajustarlo y vamos a proponer a los integrantes de la Comisión de Hacienda el hecho de que podamos reducir el egreso principalmente en esos 1.400 millones de pago del crédito quirografario que pretenden trasladar al ejercicio 2013 y de los 400 millones de pesos del CODE para el pago de acreedores diversos. O sea que con este proyecto que ustedes van a presentar, ¿estarían palomeando, digamos, la posibilidad de que este crédito se pague en 2013 o de ninguna manera? No, yo creo que tienen que hacerse responsables de los gastos que generaron bajo el argumento que sea, ya sea de temas panamericanos o de gasto corriente, y tienen que resolverlo, pero no poniendo en perjuicio las finanzas para el ejercicio 2013. Ya va a cerrar esta administración del gobierno estatal y tiene que sujetarse a los lineamientos de la ley de deuda pública y tiene que respetar los gastos a los que pudieran ellos recurrir para el ejercicio 2012 y no pretender que trasladen los recursos que no pudieron obtener o que no supieron gastar en el ejercicio 2012 al 2013.
O sea, en este proyecto que ustedes presentarán el día de mañana, no está contemplado esos 1.400 millones de pesos. No está contemplado esos 1.400 millones ni los 400 millones del crédito, o perdón, de los recursos para el CODE, para pago a proveedores. Sí, la deuda y que tiene. tendremos que además hacer un ajuste por la diferencia para llegar a los 2.327 millones que pretendemos reducir del ingreso. Diputado, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle cómo se ha llevado a cabo el proceso de diálogo con el gobierno saliente y el gobierno entrante. ¿Cuál ha sido la mecánica para tratar de expresar en el presupuesto las propuestas, los planteamientos, los intereses, por supuesto, y las necesidades de unos y de otros? Bueno, sí hemos tenido comunicación con el gobierno saliente, hemos estado haciendo revisión conjunta, ya ellos tienen conocimiento de que el órgano técnico ha establecido como criterio el no incluir en el egreso esos 1.800 millones de pesos, y estamos en este momento buscando dictaminar, efecto de proponer a los integrantes de la Comisión de Hacienda esas reducciones y podamos salir adelante. Claro que también hemos escuchado al gobierno que entra a partir del 1 de marzo, al gobernador electo Jorge Aristóteles Sandoval, para que nos dé sus consideraciones y sus visiones, pero que también están incluidas, pues recordemos que en el Congreso están representados ambos partidos, además de otros más, y tenemos que llegar nosotros a acuerdos necesarios con todas y cada una de las fracciones y con los 39 diputados de esta 60 legislatura. Diputado, hay dos cosas que le queremos preguntar en torno a este presupuesto. Uno es si algunas de las propuestas de campaña de Jorge Aristóteles Sandoval, como por ejemplo dar transporte a los estudiantes o computadoras, están plasmadas en este presupuesto. Y dos, si tiene alguna seguridad, digamos, de que lo que se va a aprobar en el Congreso no va a ser vetado por el gobernador, toda vez que está todavía el actual Emilio González Márquez. Pero tenemos que hacer una pausa. ¿Nos permite ir a la pausa y después de la pausa platicamos acerca de esto? Sí, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a la pausa aquí en Ángulos. Seguimos platicando con Enrique Tucen y Germán Petersen acerca del presupuesto que se puede aprobar ya esta semana ahí en el Congreso del Estado. Regresamos.